Un saludo como todos los sábados a esta hora. Los estamos invitando a que se queden con nosotros porque hoy tenemos una invitada espectacular. Ya les vamos a decir el nombre, ya nos acompaña en este momento. Y bueno, primero que todo vamos a saludar a nuestro equipo, como siempre, el equipo Talent, que los sábados tenemos este buen hábito de acompañarlos, de llevarlos a través de la historia de muchos personajes y a través de sus talentos. Así que quiero saludar a Adriana del Rocío, que ya está con nosotros. Adriana, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo hoy, con una invitada con el poder del talento, como siempre, una persona muy valiosa y muy especial. Y bueno, doy paso a que mis compañeros presenten a esta mujer que tiene el talento. Así es, muchas gracias. Sandra Jaramillo, para todos ustedes, como siempre, es una persona infaltable a esta hora de la mañana con su alegría, con su sonrisa, está con nosotros acompañándonos en el poder del talento. Sandra, bienvenida. Un gusto estar aquí para escuchar esta hermosa entrevista e inspirar a todas las personas para que crean en sus sueños. Ahora vamos a ver una historia que a mí me inspira como mujer, como colombiana, por la época en que se desarrolló, por los logros que se han tenido. Y un poco a veces nosotros, yo no sé si le pasa a alguien que esté en la audiencia, yo creo que no, ¿cierto? Ni a mis compañeros aquí, uno a veces le pone barreras a los sueños y Sí, entonces cuando le pone barreras a los sueños, pues no se realizan y termina uno haciendo el balance al final de la vida y dice uno, ¿yo qué quería hacer cuando era niño? ¿Sí se han preguntado? Y a claro. veces algunos lo pueden cumplir y otros no, y ahí está la diferencia y eso es lo que vamos a preguntarle hoy a nuestra entrevistada. ¿Cómo hizo para superar esas barreras que a veces nos genera la sociedad y a veces nuestras propias mentes? Entonces, esta es una Indudablemente. mañana para invitarlos a pensar en los sueños, en esos sueños que tenemos por ahí guardados o en los que ya hemos realizado. Eh, Hoy quiero que hablemos de sueños, me parece genial con esta invitada que nos llevará a soñar, a imaginar e incluso a decirnos, ¿y nosotros por qué no hemos cumplido nuestros sueños? ¿Y nosotros por Ujú. qué nos lo impide? ¿Quién nos dijo que no? ¿En qué momento de la historia pasaron la tijera de cortar sueños y de golpe ahí estaban los míos? ¿Sí? A eso los invitamos hoy. Listo, Sandra, muchas gracias. Julián Jaramillo, es un gusto tenerte con nosotros esta mañana, como siempre, como todos los sábados. Esto es un hábito, Julián, ¿sí o no? Ya tenemos que estar aquí los sábados porque si no sentimos que se nos ha pasado el fin de semana como sin haber hecho algo muy importante. Totalmente, Roberto. Un saludo para ti, para Sandra, para Adriana, para nuestra invitada, que ya les contaremos de quién se trata. Y claro que sí, Sandra, me parece un tema muy interesante el que tú indicas de los sueños, porque de alguna manera esos sueños son los que nos dan alimento, nos dan energía y gasolina. Y recordaba un pensamiento que leí en estos días que dice que lo imposible es aquello que no se intenta. Lo imposible es aquello que no se intenta. De eso también vamos a hablar con nuestra invitada del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Julián. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra invitada. Está con nosotros una mujer espectacular, tiene una trayectoria envidiable y es una persona que hace más o menos unas 3 semanas fue invitada a Smartfield 2020 aquí en Colombia. Tuvimos personajes invitados de varios países, entre ellos México y Paraguay, y está hoy con nosotros. Se trata de Camila Lobo Guerrero. ¿Quién es Camila Lobo Guerrero? Es una directora, guionista y montajista de cine colombiana y tiene muchas películas a su haber. Muchos cortometrajes, muchos entre los cortometrajes y también en documentales y mediometrajes. Camila, para nosotros es un gusto saludarla y tenerla en el poder del talento. Bienvenida. Pues muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, hablando de este tema espectacular de esos sueños que uno tiene, usted soñó siempre trabajar en el tema del cine, le gustaba el cine desde pequeña. ¿Cómo arrancó esa idea de dedicarse al cine, el séptimo arte? No, de niña
yo creo que hay una cosa muy importante y es que de niña, mi mamá, que era una mujer bien inteligente, siempre me dijo, lo que uno se propone en la vida lo logra, hay que trabajarle. Y creo que eso fue lo que me guió, digamos, para ir consiguiendo lo que yo conseguía. No soy una persona que tuviera esa claridad meridiana de que de niña yo quería hacer cine, primero porque yo era muy consciente de muchas cosas y tuve que romper muchos tabús conmigo misma. Digamos que cuando yo comencé a ser cinéfila, a ir a cine, cuando estaba en la universidad y comencé a descubrir el cine europeo, el cine francés, que comenzaba la nueva ola, pues de los años 60, yo no lo soñaba para mí, yo lo que más soñé fue que armé el primer cineclub que hubo en la Universidad de los Andes, porque me comenzó a fascinar el cine, pero en hacer cine nunca se me ocurrió, porque el cine era para los países desarrollados y el cine lo hacían hombres blancos, grandes, poderosos, los directores de cine. O sea, eso a mí no se me hubiese ocurrido. Después yo me fui a París porque yo quería pues abrirme al mundo y hice una licenciatura en Historia del Arte. Y yo creo que lo fundamental, descubro allá el cine brasilero y el cine cubano de los años 60, lo cual me permite hacer una siguiente reflexión y es, este es el cine que hay que hacer, pero que hay que hacer allá, que lo hagan los latinoamericanos, pues. Es el cine que tenemos que hacer los latinoamericanos, a diferencia del cine americano o del cine europeo. Nosotros, Latinoamérica, tenemos que contar nuestras historias, pero no yo, sino los hombres poderosos. Y solamente en los días anteriores a ese mayo del 68, que yo estaba en París, pero antecitos, como un mes antes de mayo del 68, conocí en el restaurante universitario un peruano, morenito, zaporrito, nada de hombre grande, rubio, norteamericano, sino un chiquito, medio indígena, medio blanco, medio así como somos todos los colombianos, que había estudiado cine en Roma, que iba a rodar una película en París, un corto, que me oyó hablando español y me preguntó que yo de dónde era, le dije colombiana, me dijo que se hablaba francés, por supuesto que sí, porque estaba estudiando en Francia, y me dijo que me invitaba de intérprete para una película que iba a rodar en los siguientes 8 días. Y fue acompañando a este tipo que se llamaba Jorge Reyes, que me tocó ir a donde Godard y pedirle prestada una cámara y etcétera, donde yo por primera vez dije, ¿cómo así? Pero si este peruanito puede hacer cine, ¿por qué es que yo no puedo? Y ahí sí fui muy claramente que empecé a estudiar cine, a hacer la carrera y luego dedicarme a eso. Pero digamos que fue una batalla contra los mismos prejuicios que tenemos los latinoamericanos y las mujeres. Ese fue el desafío más grande, tal vez. Bueno, Camila, y en esta historia con este zaporrito, como tú lo llamas, peruano, y cómo, digamos, y superando esos prejuicios propios, pero ¿cómo hiciste para entrar en un mundo que era solo de europeos y de anglosajones, pero además de hombres? ¿Cómo hiciste? ¿O simplemente las dificultades eran tus prejuicios? No, era todo, pero pues acto seguido, después de mayo, se abrió en la Universidad de Vincennes, en París, la carrera de cine y yo entré a estudiarla. Yo tenía una beca del gobierno francés y pude tener acceso pues porque estaba haciendo mi licenciatura en Historia del Arte en Sorbona. Y entonces alargué el préstamo que tenía en ICETEX y además trabajaba, yo cuidaba niños por la noche y hacía todos esos trabajos que uno se puede inventar de estudiante para redondear un poco esa vivienda que de todas maneras en Francia hay unas enormes ayudas a los estudiantes, o sea, a la comida, hay restaurante universitario, hay rebaja en el metro, hay rebaja en el cine.
Y entonces terminé mi licenciatura y empecé la licenciatura en cine. De manera que hice la carrera de cine en Francia, ya sabiendo qué era lo que yo quería. Y era un cine latinoamericano. Es decir, yo sabía que yo quería hacer un cine que era anclado aquí, que era contar las historias de mi país y la gente de mi país. No era quedarme a vivir en Francia, sino hacerlo. Porque en ese momento yo pensaba que si yo me quedaba en Francia, difícilmente superaría un papel muy chiquito de asistente, de novia del director, de cosas así, pero asistente, directora, novia del director, era como llegar a la dirección es tan difícil que todavía no hay un colombiano dirigiendo cine en Francia. ¿No? Difícilmente. En España, Sergio Cabrera, por ejemplo, en España, y no más. Es muy difícil eso. Pero es que lo que yo quería contar, yo lo quería contar desde aquí. De manera que yo hice la carrera y luego me vine para Colombia. Era importante tener ese primer punto, es decir, haber estudiado la carrera. No existían ningunos estudios de cine en Colombia, no había cómo estudiar la carrera en esa época. O sea, yo regresé a Bogotá en el año 71 y la Universidad Nacional crea la carrera de cine por allá como en el 85 o algo así. Es decir, faltaban años para que haya... Y la gente de mi generación que hacía cine, que empezó pues en los años 70 a aparecer el cine colombiano, era gente o algunos autodidactas o que venían de otras carreras o que habían estudiado afuera, como los que habían estudiado pues en París, que había estudiado Pacho Norden y Jorge Pinto, en Los Ángeles, que había estudiado Julio Luzardo o Luis Ospina, y sí, pues gente que se había formado afuera. Y yo. ¿Y tú? ¿Y cómo fueron esos primeros momentos? ¿Y qué cine hacías? ¿Y cómo fueron esos primeros momentos, Camila? ¿Cómo te recibían? ¿Cómo tú podías, digamos, socializar eso que tú estabas haciendo y cómo lo recibían aquí? Porque me imagino en el año 71, piensen ustedes cómo era la sociedad bogotana, me imagino que llegaste a Bogotá y los círculos muy cerrados, me imagino yo. Cuéntanos cómo era eso. El problema era que yo no conocía a la gente de cine, a nadie, porque había hecho la carrera afuera y eso le pasa a mucha gente que estudia afuera, que no tiene vínculos con los locales. Yo me había movido mucho entre la gente de la pintura, porque había hecho Bellas Artes en la Universidad de los Andes, pero no con la gente de cine. Había trabajado un tiempo en el Ministerio de Educación, en una unidad de medios audiovisuales, pero seguía muy desvinculada. Entonces me fui a un festival de cine de Cartagena. Me había casado y tenía un niño como de 1 año, me conseguí un apartamento de unos amigos y me alojé en el apartamento y me fui al festival a ver cómo era, a ver quiénes eran la gente de cine, porque es que además a nosotros nos pasa una cosa que a diferencia de Europa, en que la vida es tan por la calle y existen los cafés y existen los bares y siempre cuando uno vive en una ciudad, uno sabe, por ejemplo en París, uno sabe cuáles son los cafés donde van los cineastas. Y entonces uno va a esos sitios y va como haciéndose a un medio. Pero aquí no existe eso, aquí no existen los cafés al aire libre, aquí no existen los sitios de encuentro y menos así como donde acostumbran ir los pintores o donde acostumbran ir los no sé qué. Entonces era muy difícil encontrar ese medio y me fui al Festival de Cine a ver películas y sobre todo asistir a los foros de las mañanas. En las mañanas había unos debates muy interesantes y unos foros y luego pues como que fui viendo quiénes eran como los cineastas que había en Colombia y una tarde en la playa estaban sentados sobre la arena un círculo como de 5 o 6 cineastas que los había, más grandes que yo, que los había visto en esos foros, y entonces me arrimé yo con mi niñito de 1 año que lo llevaba paseando por la playa, me arrimé a donde los cineastas grandes
y les dije algo y me senté a conversar con ellos y me hice amiga de uno que se llamaba Manuel Franco, que fue el primero que me dio trabajo. Manuel Franco era un hombre muy encantador que estaba haciendo con gran pereza un corto sobre los Juegos Olímpicos de Pereira. Y le daba una pereza horrible el montaje. Y entonces yo, al final de esa conversación, le dije, yo pues le conté que yo había estudiado cine y había hecho como una profundización en montaje y que si él quería, yo le montaba ese corto, que me dejara montar. Y entonces él tenía una desconfianza enorme, me dijo que fuera y lo viera mientras él montaba. Y en eso, y comencé a acompañarlo, no me pagaba nada. Y en esa época uno se demoraba bastante tiempo montando las películas, porque eso se hacía manualmente, con cinta pegante, y era una cosa muy lenta y artesanal. Y entonces a él lo nombraron director del Teatro Municipal. Y yo le dije, bueno, pues yo le acabo de editar el corto. Y entonces confió en mí. Y de ahí para adelante duré como un año haciendo montaje, haciendo edición de cortometrajes y haciéndome como un nombre y sobre todo conociendo el medio y conociendo los colegas. De ahí para adelante ya pasé a escribir algún argumento para un corto, conseguí la financiación y etcétera, y pues primero hice muchos cortos. Pero es decir, lo más difícil, digamos, es el engranaje inicial, el tener una agremiación, porque somos muy aislados. La gente de cine sigue siendo terriblemente sola, individual. No hay no hay esa costumbre de reunirse. Es una cosa que les hace falta incluso a los chicos de ahora. Claro, en ese momento pues no había universidad donde estudiar. Hoy en día hay muchos sitios donde estudiar cine y la gente que hace cine pues sale con su parche de amigos y con ellos sigue haciendo las películas y ya va metiéndose en el medio. Pero sí, en esa época era muy difícil y evidentemente yo era un poco ave rara porque pocas mujeres. En ese momento había Marta Rodríguez, que hacía documentales, que había estudiado en París, yo la había conocido desde antes de irme. Marta seguía haciendo documentales, pero yo me fui metiendo más por el argumental. Y la otra que me antecedió fue Gabriela Samper, que era una señora muy mayor en ese momento, y que al poco tiempo la metieron presa porque era del ELN y etcétera, y después se enfermó y se murió. Yo no trabajé nada con ella, pues no me alcanzó a tocar, conocí pues sus películas, pero éramos pues era muy escaso el personal femenino. Miren eso, a veces ser una ave rara, como dice Camila, puede ser una ventaja competitiva, ¿cierto? Y a veces también puede generarnos, digamos, miren, ella utilizó la palabra, le generaba cierta desconfianza al principio eh, a, a- 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 a la persona a la que ella buscó. Pero miren esto que ella nos está diciendo tan bonito y tan interesante. Y es que nosotros, cuando tenemos un sueño, una meta, cuando tenemos un objetivo claro y sabemos para dónde vamos, pues vamos también buscando los ambientes propicios, ¿cierto? No nos sentamos en la casa a esperar a que alguien nos abra una oportunidad, sino que nosotros, mire, ella cogió el niño de un año, se fue para Cartagena y fue a un festival de cine, camine a ver qué es lo que hay y busco cómo hacerlo. Busco también un poco las oportunidades se crean, es lo que estoy entendiéndote aquí. Tú creaste la oportunidad, Camila. Sí, a uno nadie lo llama. Nunca nadie me ha llamado. O sea, a uno nadie lo llama para que le dirija una película. Cuando mucho lo llaman para que le haga un presupuesto, porque es rico hacer una película, y cuando uno llega con el presupuesto dicen, ay, cómo es de caro el cine, ¿no? Y claro, renuncian o le dan una cámara a un sobrino para que se la haga. Pero que lo llamen a uno a dirigir, no. O sea, yo he gestionado todos mis proyectos. De la numeración que hicieron de quién era yo, faltó decir la más importante, que es que yo he dirigido largometrajes, que es
la palabra mayor. Y faltó decir que yo he sido productora, o sea, que yo no es que yo tenga la plata, sino que me he conseguido la financiación, porque al director y al artista nos toca también buscarnos la financiación. De manera que la persecución de los sueños es poniendo uno el 90% del trabajo, es decir, o el 100%, es echando para adelante y gestionando, pues, todo lo que uno quiere lograr, ¿no? Eso da alegría, claro. Ahora, yo quería advertir que el que fui a ver Rara al comienzo pudo tener una ventaja para mi primer largometraje, y es que tuve mucha promoción, mucha prensa, por ser justamente que la primera mujer y que por qué le dio por hacer cine, que era la pregunta de todo periodista primíparo, siempre. La primera pregunta es, ¿y por qué te dio por hacer cine? Y yo contestaba, a ti, ¿por qué te dio por hacer periodismo? Porque pues da lo mismo. ¿Por qué me dio? Porque me salió de dentro. Pero después ya lo tratan a uno mucho más duro. Pero para la primera película, claro, yo era como niña consentida, ¿no? Ay, que la niña que hizo películas, qué tan bonito. Camila, sabemos que todas las personas, ¿cómo hiciste tú para encontrar ese propósito, para saber que realmente ese era tu camino? ¿Qué consejos podemos darle a las personas para que cuando encuentren eso que les apasiona, qué tips les podríamos dar? Porque tú lo encontraste y realmente has sido muy exitosa en lo que haces. ¿Qué le podemos decir hoy a todas las personas que nos están viendo hoy, que pueden ver a veces como que están confundidas, que ven sus sueños muy lejanos? ¿Qué les podemos decir, Camila? Que todos somos confundidos. No, no, por eso yo dije que no es que yo desde los 4 años dije, yo voy a ser directora de cine. No, todos nacemos en la confusión y damos muchas vueltas. O sea, lo primero, yo tenía mucha habilidad manual para el dibujo. Odiaba a las monjas de mi colegio y entonces todo el día hacía caricaturas de las monjas. Siempre estaba castigada porque yo siempre estaba haciendo lo que no tocaba y era como la rebeldía de todo lo de las monjas. Entonces, por lo del dibujo, entonces entré a estudiar Bellas Artes y estudié pintura durante 4 años, hasta que fui descubriendo que yo tenía habilidad para el dibujo, pero que yo no iba a ser talentosa y genial. Yo tenía de compañera a Beatriz González y tenía de compañero a Luis Caballero, que son 2 grandes pintores colombianos, y tenía, digamos, no sé, la lucidez para pensar que ellos eran unos genios y que yo no era genial. Y entonces me dediqué un poco a la historia del arte, fui profesora de historia del arte y me conseguí la beca para irme a París a estudiar historia del arte. En París comencé la carrera, hice toda la licenciatura de historia del arte, pero allá descubrí que yo me había equivocado y que a mí no me interesaba la historia del arte, que me interesaba más la sociología del arte. Y entonces estudiaba también en un sitio que se llamaba la Escuela Práctica de Altos Estudios, y ahí estudiaba yo con el profesor Frank Castell, que era realmente un sabio. Y es cuando viene mayo del 68 que me lleno de fuerzas para soñar con imposibles, y cuando aparece este peruano que me muestra un poco el camino, que yo digo, pues es esto, es esto. Yo lo que le quiero decir a la gente es que tenemos derecho a equivocarnos, que yo hice primero 2 carreras, que tengo todos los títulos y que fue la tercera. A la tercera fue la vencida. Es decir, que no hay que angustiarse porque en la adolescencia y en la postadolescencia uno no sabe para dónde va. Uno tiene unas intuiciones o unas cosas que uno lo que tiene es que ir descubriendo para qué es bueno uno y para qué no sirve uno para nada. Y que eso es la vida, lo que se lo va dando a uno, los guarapazos, los fracasos,
son muy importantes también. O el simplemente pensar, aquí yo no soy tan buena, aquí tengo habilidad, pero no soy genial, no soy original, digamos. Y así como que uno va encontrando su camino. mm, y por eso no hay que angustiarse, porque yo creo que la gente joven que lo obligan a ser exitoso desde el primer día, a ser millonario y riquísimo y que tiene que salir de la universidad y ya al año siguiente tiene que tener carro y al otro año casa y al otro no sé qué. Pobrecitos, tienen derecho a equivocarse, tienen derecho a rectificar el camino. Pues yo ahorita lo miro para atrás y entonces ustedes dicen, uy, pero qué vida tan exitosa. Pues no, es lleno de atajos y de cosas en que uno duda de para dónde va. Eh, muchas veces, porque muchas veces uno pierde en un concurso y no le dan el premio o en la convocatoria no ganan el estímulo y entonces uno vuelve y piensa, no, es que yo no soy buena para esto, es que yo erré mi camino, es que no sé qué, o sea, la vida es eso. ¿Qué tal que todo fuera telecomandado y perfecto y que desde el primer día uno lograba como 5 en todo? Yo creo que no valdría la pena vivir la vida así. Vale la pena equivocarse y salir para adelante. Y yo creo que eso es lo que uno creo que tiene que transmitirle a la gente joven, que vaya buscando su camino y que una vez que vaya encontrando esas pistas, persevere y persevere con toda la tenacidad del mundo y prepárese mucho porque claro que es muy competido y muy difícil, pero no hay que asustarse. Miren eso que nos está diciendo Camila, eso es un punto muy importante. Nosotros hicimos hace poco un mensaje que se llamaba Comete más errores. Entonces nos sentimos súper identificados contigo cuando hablas de eso. Pero ahí hay un punto súper interesante que tú contaste y es que, digamos, iniciaste con arte, ¿cierto? Con bellas artes, luego fuiste a estudiar historia del arte, te diste cuenta que no era por ahí, pero ¿por qué sí te diste cuenta que era el cine? ¿Cuál fue la diferencia entre una cosa y otra? Y otro punto, porque tú hablas de que no sentías que no ibas a alcanzar la genialidad o la maestría o la excelencia en el tema del arte. ¿Y por qué en el cine sentiste que podía ser diferente para ti? Bueno, por una parte, porque el cine, sí yo lo descubrí muy chiquita, o sea, con mis hermanos, mi papá era ingeniero y tengo 2 hermanos ingenieros, y entonces con toda esta ingeniería en la casa, de muy niños descubrimos cómo hacer un proyector de cine. Eso sí me acuerdo de pelado, nosotros vivíamos en Chía, en el campo, en una finca, y teníamos, yo no sé, teníamos mucho tiempo como para jugar juntos, mis hermanos y yo, y entonces yo me acuerdo que con madera de las de cajón donde venían los bocadillos de guayaba, esas cajas, en esa caja hicimos el primer proyector de cine con un vidrio que había abandonado papá de unas gafas que las había cambiado y entonces los vidrios le sobraban, lo pusimos de lupa, de lente y luego un bombillo y yo, como era hábil en el dibujo, entonces cogía unas tiras de papel mantequilla y les dibujaba los monitos así repetidos, porque entonces comenzamos a leer cómo era lo del cine y los 24 cuadros por segundo, y entonces había un palito que usaba como manivela y entonces el rollito iba pasando delante del lente y proyectábamos. Y íbamos mucho a cine, a Chía, porque ahí pasaban en la escuela en Chía, que se llamaba la Escuela Laura Vicuña, pasaban películas que eran películas mexicanas, porque pues en ese momento la población de Chía yo creo que todos era un alto grado de analfabetismo, entonces este cine en español era ideal porque los subtítulos pues era una cosa complicada. Y nos fascinaba el cine, y íbamos muchísimo a cine con mis hermanos. Y luego, pues cuando entré a la universidad, porque en el colegio no nos pasaban películas, alguna vez que pasaron película cuando había un beso apagado en el proyector, y pues las monjas. Y al entrar a la universidad, entonces
yo creo que le debo mucho a mis compañeras de estudio, entre otras Beatriz González, que ya había estudiado alguna carrera de arquitectura en la Nacional, que era la que hablaba de cine, y entonces comencé a ir a cine y me la pasaba viendo cine, toda la nueva ola francesa y todo el cine italiano, y yo era muy cinéfila. Entonces el cine para mí, en el momento en que ya como que lo encuentro y como que veo que es posible hacerlo, es que el cine para mí reunía un montón de pasiones que me acompañan, como el gusto por la literatura, como el gusto por la pintura y por lo visual, y el gusto por el teatro y por la actuación. Además de niña habíamos montado pequeñas obras de teatro y después como de adolescente también. Entonces, todo el mundo o sea, lo que quiero decir es que el cine como que me juntaba muchas pasiones y muchos intereses. No, digamos que lo que no me apasionaba del cine era la parte financiera, eso de que valga tanta plata y que haya que conseguir tanta, esa formación no me la dieron y hace mucha falta. Pero el cine era como el compendio de todas esas ambiciones. Y además había una cosa que me fascina del cine o la televisión, que es el trabajo en equipo, porque la pintura es un trabajo muy solitario y no me gustaba eso. Un pintor es encerrado en su estudio y el cine es haciéndolo entre muchos, y esa creatividad colectiva es, digamos, lo que me apasiona. De manera que cuando entendí, fue que fui como torpe en entender que lo mío era lo del cine, lo demás fue como una maravillosa formación previa. Es decir, si yo pudiera recomendárselo a alguien, se lo recomendaría. A mí me ayuda muchísimo el haber estudiado Bellas Artes, el saber de pintura, de composición, de teoría del color, de todo esto, porque yo gozo muchísimo creando el encuadre y trabajando el cuadro, trabajando la imagen. De manera que esa parte de mi formación fue fundamental. Y después, pues evidentemente que la historia del arte, que es que le cuenta a uno todas esas formas de expresión a través de la historia de la humanidad. De manera que los estudios previos no fueron botados a la basura, fue algo que digamos que me enriqueció. Camila, te voy a leer eso que tú nos estás diciendo. Mira, es súper importante porque cuando muchas personas entierran su potencial, su capacidad, su habilidad, cuando entre comillas aparecen fracasos, como estudiar una carrera que no ejerzo, tú estudiaste dos, me imagino el platal que había que invertir en esa época, porque si hoy en día es un reto ir a Francia a estudiar, que hay muchas más oportunidades, no me imagino en tu época y no me imagino con un crédito del ICETEX. Pero esto no solamente te ha pasado a ti, Camila. Mira, hay una frase de Steve Jobs, el famoso Steve Jobs, y él hablaba de la intuición, de la importancia de la intuición, y a él le pasó algo parecido. Mira lo que nos dijo él. Esta es una frase de él. Dice, comillas, haber seguido mi curiosidad e intuición conllevó a tener cosas invaluables más adelante. ¿Te suena similar? Un simple, un simple curso de caligrafía que en principio no tenía una utilidad práctica de momento, fue lo que me inspiró 10 años después para diseñar el primer ordenador Mac. En ese momento todo tuvo sentido. Y tú, pues estudiando Bellas Artes y demás, tuviste compañeros como Beatriz González, que nos mencionaste, que también te ayudó, y seguramente un sinnúmero de cosas, y fue tu momento para ver cine, y fue tu momento para descubrir todo el nuevo cine que se hacía en ese momento. Entonces, esa intuición, ¿tú crees que fue importante no solamente para eso, sino para hacer tus largometrajes, tus películas? ¿Fue importante decidir porque, por ejemplo, porque hice el hacer María, la historia de María Cano y no sé, y no otra historia de mujeres de la historia de Colombia? ¿Tú crees que esa intuición es importante en esa búsqueda de perfeccionar nuestros talentos y de realizarnos en la vida? Claro, es fundamental. Es decir,
María Cano, si yo no hubiera estado en mayo del 68 en París y no hubiéramos vivido ese maravilloso momento de prohibido prohibir o de seamos realistas, soñemos lo imposible, pues no había hecho María Cano porque María Cano era una desmesura. Es decir, María Cano, yo ahora, a esta edad de mi vida, cuando pienso que hice María Cano, pienso, pero yo era una loca. ¿Cómo así? Yo tenía 60 personas a mi cargo. Yo tenía que recorrer todo el país, tenía 3 meses de rodaje, era un desafío mayúsculo y bueno, eso se fue haciendo como la cosa más natural del mundo, como sin pensar lo osada que yo era. Yo estaba contando una historia de Colombia que es súper importante para las mujeres. Es decir, cuando yo hoy en día o en los últimos 30 años, cuando he acompañado a esa película con foros y oigo a las mujeres después de la película, digamos, me acuerdo una vez con unas mujeres líderes populares en Cali, que hicimos una proyección un sábado en la mañana y que fueron con sus maridos y sus hijos o sus parientes y al final se quedaron conversando conmigo como 2 horas más hasta que nos sacaron del teatro. Y cuando yo veo lo importante, lo que les decía María Cano, esa película significaba para las mujeres, o lo que esa película significa para las mujeres, que todos los 8 de marzo hay alguna organización de mujeres que me pide una copia pirata porque es difícil de conseguir y yo se las pirateo y me pirateo a mí misma. Es decir, cuando uno toma conciencia de ese desafío mayúsculo que fue tratar de contar la historia de la rebeldía en Colombia, me alegro tanto de haber sido tan irresponsable y de no pensar lo que estaba ambicionando hacer. No sé si me explico. Hay que seguirse por la intuición y no hay que pensar en como las cascaritas que le ponen a uno como por el camino, ¿no? Sino no perder el punto de vista. Así es. Mm. Sandra. Y bueno, yo no sé cuántas cascaritas te han puesto y cómo haces para no dejarte distraer en todo ese ejercicio que has hecho, porque a veces es fácil perder la atención, ¿cierto? A veces es fácil perder el foco, a veces es fácil desviarse por un comentario. ¿O no, Julián? Julián estaba escribiendo en una época de la vida, estaba escribiendo un libro acerca de toda la historia y de lo que sucedió en el Palacio de Justicia y había reunido un material muy valioso en términos de entrevistas, pero alguien le dijo, Julián, ¿tú estás seguro que ese es tu género? Y de golpe ahí, no sé, pero todavía no tengo ese libro publicado, Camila. Tengo otro que se llama El Poder del Talento de Julián, pero ese justo no. Entonces, por eso me parece muy, muy valioso ese consejo que tú nos puedas dar. ¿Cómo hace uno para a veces no distraerse y de golpe cambiar? A mí me pusieron una cáscara grande, más o menos recién llegada, hice una sociedad con 2 amigos. Uno era un camarógrafo español y el otro era un chico que hacía sonido y que había estudiado conmigo en Francia. Yo le había conocido en la universidad. Y entonces montamos una pequeña productora, hicimos cortometrajes, eh, que era con 4 pesos y eso lo pasaba, uno se lo vendía a Cine Colombia y con eso podía hacer otro corto y bueno, ahí íbamos. Y un buen día ellos dijeron que lo que teníamos que hacer ya era un largometraje y que íbamos a hacer Ciervo sin Tierra de Caballero Calderón. Todavía no existía ni Focine, ni ninguna ley de cine, ni nada de nada. Y yo les dije, están locos. Primero, no sabemos hacer un largo. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Un largometraje vale mucha plata. Y más Ciervo sin Tierra, pues es una novela de un cineasta famoso, de un escritor muy famoso, Caballero Calderón, que claro que hay que pagarle derechos, pero un largometraje, pues eso, es decir, eso no se lo financia nadie de su bolsillo.
y entonces me dijeron, no, vamos a un banco y pedimos prestado. Y yo dije, yo siento mucho, pero yo no avalo eso, porque sé que vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Hipotecar qué? No nos van a dar la plata y yo me retiro de eso, pero ellos querían como sociedad hipotecar esta sociedad y ir al banco, pedir la plata y hacer un largometraje. Yo sabía que nos quebrábamos porque no sabíamos hacer cine y no sabíamos escribir guiones a esas alturas, ni teníamos experiencia. Habíamos hecho apenas un primer corto. Y, y entonces resolví retirarme y me dijeron, pues sí, nosotros sí seguimos adelante porque nosotros somos valientes. Usted haga como todas las mujeres que su misión es nada, la maternidad. Y me hicieron mucha guerra, me quitaron la cámara, el equipo que habíamos comprado entre todos. Yo me quedé sin la cámara y sin la grabadora, que era una Nagra, y quedé en cero. Y yo dije, pues eso de que las mujeres somos solo para criar niños, eso no va conmigo. Y entonces me independicé y comencé. Y dije, nunca más hago una sociedad, salvo la que hice con el que era mi marido, y que fue con, pues que siempre firmamos los pagarés conjuntos y todo, porque yo para hacer la primera largometraje tocó un préstamo de Focine, firmando nosotros, pues responsabilizándonos por el crédito. Pero de resto dije, yo nunca más me asocio, sino que yo solita he hecho para adelante. Y bueno, cuando me he asociado es porque tengo una empresa y porque tengo un abogado que me protege o lo que sea para que no lo desplumen a uno. Mira, pues muchas veces hablan mal de uno, pero son como cosas que francamente resuelvo no parar bolas, porque hay amigos que sí le dicen a uno la verdad, ¿no? O que le dicen, mira, esto está fallando o cosas así. Si son amigos, se lo dicen de buena voluntad, pero hay unas críticas que son más o menos que nacen de la envidia o la rabia o algo, que es mejor no pararle bolas. Uno sabe qué busca, uno es el primero en saber sus errores, es decir, uno hace una película y a uno le puede parecer divina, pero apenas uno se sienta a verla con una persona que no es del equipo, sino que es una persona que por primera vez ve la película, sin que abra la boca, uno ya sabe dónde está aburrido, dónde está bobo, dónde el chiste es flojo. O sea, el verlo con público que no sea amigo, sino desconocido, le hace a uno entender perfectamente dónde están sus errores. Es muy bueno tener esos foros, es muy bueno oír las opiniones en contra. Es a punta de eso que uno también va aprendiendo, porque uno aprende mucho mirando con el público sus trabajos, confrontándolo con el público. Porque uno siente cómo respira la gente, uno siente dónde, muchas veces que he hecho cosas divertidas, comedias y todo, uno sabe cómo es la respiración de la gente. En la proyección de una película, uno oye la respiración de la gente y uno sabe cuándo la cosa está funcionando. De las películas mías, no sé, en María Cano, cuando entra corriendo la señorita Flor del Trabajo de Bogotá y el teatro se ríe todo, uno dice, está salvada la película, están conmigo. Uno sabe cuándo está el público con uno y uno sabe también cuándo no, cuándo está aburrido, cuándo comienza uno a sufrir. Pero eso digamos que le pasa a todo el mundo y yo voy a contar una pequeña anécdota y es que cuando ya era más grande y más vieja, fui a un festival de cine de Cartagena, la directora de Focine era Isadora de Norden y habían traído a Bernardo Bertolucci, que era mi héroe. Yo cuando llegué a París y vi las primeras películas de Bertolucci como prima de la revolución, fue de las películas que yo dije, por eso es que yo quiero hacer cine. O sea, era mi héroe. En algún momento, en el cóctel de la fiesta esa, Isadora me dijo, ay Camila, vaya y háblele algo a Bertolucci porque está allá solo y se nos va a aburrir en el cóctel. Entonces me fui y del pánico no pude decir nada.
Al cabo de como 20 segundos, entonces le dije algo como la obviedad total, como, ¿y le pareció bonita Cartagena? Así, la idiotez total, porque del susto no sabía cómo hablarle. Bueno, pues lo que me contó en esa conversación es que había pasado toda la tarde metido en la sala de proyección en Cartagena, que era un horno, tratando de cortarle unas escenas a su película que se iba a pasar al día siguiente o algo así, y lo hacía a la luz, miraba y esta escena está muy larga y cortaba con tijeras y pegaba con cinta pegante ahí en la cabina de proyección. Es decir, es eso que nos pasa cuando lo mismo a los escritores y lo mismo a los pintores, cuando uno ve que hay pedazos, hay partes que están mal y que las quiere, y eso me pareció lo más adorable de mi héroe, que es que me confesara eso, porque uno cree que los héroes son perfectos y resulta que no, que estaba asustadísimo con su película, que debía ser la número 20 o 30 o 15 o lo que fuera, no era la primera peliculita. Pero sí, es importante eso. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de preguntas rápidas para respuestas rápidas, Julia. A ver qué nos confiesa aquí Camila, rápidamente. Bueno, en nuestra sección de preguntas rápidas para respuestas cortas, Camila, te queremos preguntar lo siguiente. Un libro, Camila. Me estoy leyendo una delicia de libro, pues el que estoy ahorita en la mesa de noche, que se llama Las Malas, que es de una tocaya que se llama Camila Sosa, que es trans y que cuenta ese horror que es la vida de un chico que es mujer luego, y es la vida terrible de las transexuales, pero contado de una manera tan absolutamente poética y bonita, que me tiene conmovida, digamos, con un comienzo tan aterrador como que ella se sale de su casa y la primera vez que está en la calle, en Córdoba, eso no es Buenos Aires, sino en Argentina, en Córdoba, va a un parque donde se hacen las travestis, pues donde consiguen los clientes, y de golpe oye un bebé que llora, y entonces una travesti vieja, que es como la mamá de todas estas personas, recoge ese bebé, y todo ese primer capítulo es alrededor de lo que les pasa a estas mujeres, que eran hombres, con ese bebé, que resuelven como adoptarlo entre todas y a escondidas de la policía, porque pues todo el delito de coger ese bebé que alguien dejó botado entre unos chamizos, o sea, todas se aruñan con los chamizos por rescatar ese bebé. Me parece un relato tan abrumador y tan aterrador, y tan poético y tan bonito. Fue premio, es que acaba de ser muy premiada en Guadalajara, por su obra, pero especialmente por esta que se llama Las Malas, que me parece pues un relato de una actualidad asombrosa. ¿Tu lugar favorito? Mi lugar favorito es el campo, en la montaña. Me encanta ir al campo, respirar, y como esa tranquilidad que me dan las montañas y la tierra fría. Un hábito poderoso en tu vida. La lectura, leo mucho. Y el cine, claro. Pero el cine, digamos que es placer y trabajo. La lectura es solo placer. La mejor película. Hoy, Julio y Jaime, de Truffaut. Okay. Una frase con la que te gustaría que te recordaran. Pues esa que dije de mayo del 68 me parece maravillosa. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Okay. Una comida, un plato. Un plato, hago un cuscús muy rico.
de cordero con muchas verduras. Un recuerdo de tu niñez. Las lecturas que nos hacía mi mamá, que nos sentábamos mis 3 hermanos y yo en banquitos chiquitos que teníamos y ella en un asiento chiquito y nos leía y yo creo que pues eso fue lo que me hizo después ser una buena lectora. Nos leía un libro que se llamaba Sin Familia, que era una cosa tristísima que llorábamos todos, y el famoso Corazón de Amici, que también a los niños les leían, y después me tocó a mí repetir lo mismo con mis hijos y entonces les leía Los 3 cerditos. Pero el libro de mi infancia era Sin Familia. Y finalmente, tu mejor talento, Camila. No, yo no sé, no tengo talento. Mejor talento, digamos que la cocina. Okay. Súper. Esa ha sido nuestra sección Preguntas rápidas para respuestas cortas con Camila Lobo Guerrero. Bueno, yo ahora quiero preguntarle a Camila, Camila, si tú fueras una superheroína, ¿qué superpoder te encantaría tener? Pues el superpoder de, por ejemplo, tener las maneras de ayudar a quien le veo que tenga talento para que pueda hacer alguna peliculita. Pero también encontrar el poder de poder financiar una peliculita que tengo entre pecho y espalda, que no la he logrado hacer. Superpoderes para conocer supertalentos de los demás y para financiar. Sí, financiar. Muy bien, Adri, tú tenías otra pregunta. Bueno, primero quiero saludar a todas las personas que están hoy conectadas con nosotros en las redes, todas esas personas que siguen el poder del talento. Estamos hoy muy emocionados y muy contentos con Camila Lobo Guerrero. Definitivamente me siento como tomándome un tinto de mañana maravilloso con cada una de las historias que nos cuentas. Camila, cuéntame algo. Si tuvieras la posibilidad de hacer una película de tu vida, ¿cómo se llamaría y qué mensaje dejarías con ella? Pues ese proyecto que tengo entre pecho y espalda es un poco de mi vida con harta ficción y es el momento de mi primera comunión en el año 52, 51, en Chía, que es la época de la violencia. Y bueno, es una historia como muy, digamos que uno escribe unas historias muy personales y las disfraza como para que parezcan más universales y más todo, pero el punto de partida evidentemente que siempre es personal. Se llama Saucío y espero algún día poderla hacer. Se llama Saucío porque es el nombre de una vereda que queda cerca de Chocontá, donde se crió mi papá, y que por esa razón nuestra casa de Chía se llamaba Saucío, y que es, digamos, mi paraíso perdido. Saucío ya no existe, esa finca, pero fue el campo donde pasé mi infancia y donde también luego pasaron su infancia mis hijos, y es eso, mi paraíso perdido. ¡Wow! Un paraíso perdido. Qué romántico suena eso, ¿cierto? Qué bonito. Camila, tienes tantas experiencias que quisiéramos estar todo el tiempo contigo hablando, pero quiero pedirte, no te puedo dejar ir de esta conversación sin que nos regales con todo ese cúmulo de vivencias, experiencias, cosas que has tenido tú que afrontar y esa valentía y ese valor que te hace ser la mujer que eres. Yo quiero que nos regales un consejo. Nos ven muchos emprendedores, nos ven muchas personas hoy que a veces necesitan una voz de apoyo, de aliento. Regálanos un consejo después de todo ese cúmulo de experiencia que tú tienes, de cómo enfrentarnos a la vida y cómo salir adelante con éxito, así como lo has hecho tú.
Pues mira, a mí una vez yo conocí a Arturo Ripstein, el cineasta mexicano, que hace un cine así negro, y entonces me dio un consejo. eh, Nos dio un consejo. Yo estaba con mi hijo que estudiaba cine en Barcelona, y estábamos en Málaga en un festival, y entonces nos pusimos a hablar con Ripstein, y entonces nos dio un consejo, le dio un consejo a mi hijo y le dijo: esto del cine es perseverar sin esperanza. Y yo más bien el consejo que daría es perseverar con esperanza. Extraordinario ese consejo. Ese nos lo llevamos nosotros para lo que hacemos en el poder del talento, totalmente. Y este sí te voy a pedir un consejo personal, aprovechando que estás con nosotros. No te puedo, ¿cómo voy a dejar ir a Camila Lobo Guerrero sin preguntarle lo siguiente? Y es, tu clave para contar historias. ¿Cuál es tu clave para contar una historia? ¿O qué consejos nos das para contar historias? Es oír mucho, es saber oír. Las historias vienen de las vivencias, o sea, y es como, a veces yo ando con libreticas yo siempre tengo cuadernos como a mano, y vivo como tomando notas. Últimamente todas las notas ahora las tomo en el celular, en las paginitas esas amarillas, en las notas, ahí voy apuntando como cosas. Pero es decir, es el conversar con la gente. ¿Por qué me gusta el campo? Me gusta el campo porque uno sale a caminar y como que se hace con amistades, y entonces uno oye maravillosas historias de la gente. O aquí en Bogotá, las historias salen de eso, de la gente, de oír a la gente, y, y claro, hay unas historias que lo tocan a uno mucho, ¿no? Y que no se le van, se le quedan aquí en la cabeza. Eh, eso no es encerrado uno, eso no es encerrado uno con frente a su computador que le salen las historias le salen de socializar. Por eso es un poco tan terrible esta pandemia, porque es que nos ha obligado a estar mirando de eso una pantalla al frente, pero no oyendo a la gente. Y eso hace una falta horrible. Eh, Evidentemente que existe la literatura, y que a través de la literatura pues uno se conecta con gentes, ¿no? Pero ya es mediatizado, ya es trabajado por un escritor. Pero el contacto directo con las personas, con oír la gente, o sea, a mí me hace falta muchísimo eso, y en la producción, digamos que hay que darse el tiempo de hablar, y de hablar con los técnicos, y de hablar con los actores, y de hablar con la niña de maquillaje, y de hablar con, porque todo el mundo tiene tal riqueza de su vida, que es de ahí desde donde como que uno se nutre para hacer las historias. Ahora, ya el trabajo de uno es comenzar a mezclar. Por eso digo que me gusta mucho la cocina, y que mi hobby es la cocina, porque en la cocina uno aprende a eso de agregar y ensayar, prueba y error. Yo nunca obedezco mucho los libros, sino que voy como inventando un poco. Pero es como la culinaria, la creación de los personajes y de las historias, es que uno le va poniendo y ensayando y probando y viendo a ver. Es, es como eso, es como la cocina, la creación de historias y de personajes. Camila, yo quisiera separarme un poquito de todo el tema de los talentos, de toda la historia de tu vida, y preguntarte sobre el cine y su futuro. Pienso, y eso quiero que tú me lo digas si es cierto o no, pienso que a pesar de las redes sociales, a pesar de las nuevas tecnologías, a pesar del Super HD, del 4K, del 8K, el cine como formato nunca va a desaparecer. Obviamente tenemos una cantidad de productores en las redes sociales que producen sus propios cortometrajes, que hacen muchas cosas, pero la calidad del cine que se buscaba hace muchos años con los 70 milímetros o los 35 milímetros está siendo reemplazada por unas super cámaras de video que están haciendo una calidad, incluso en algunos casos podría ser superior a eso. Para Camila es posible que el cine, ese cine de pegar la cinta, de hacerle la edición
física a la cinta se pueda perder en cierto espíritu, teniendo ya la disposición de los medios digitales para hacerlo, o continuamos con el arte del cine como tal? No, a mí me fascina la tecnología contemporánea y no soy para nada anclada como en el pasado, que Ujú. pienso que le pasó mucho a mis colegas cuando apareció el video, rechazaron el video, que porque no tenía la calidad del grano cinematográfico y etcétera. Yo creo que lo que va a permanecer siempre es el narrar a través de la imagen. Es el narrar en imágenes. Eso pueden cambiar todos los sistemas, puede que aparezcan los rayos láser y los yo no sé qué, pero esa fascinación que sentimos por ver historias contadas en imágenes, no solamente narradas en audio, sino visualizadas y ver el trabajo de actores, eso no va a desaparecer. Pero yo sí creo que va a cambiar mucho el sistema de ver ese cine, porque las salas de cine yo creo que están afrontando una competencia muy, muy fuerte. De hecho, pues he oído que por ahora Cine Colombia, por ejemplo, no abre las salas. También leí que la Warner va a estrenar su película. ¿Es la Warner? Sí, creo. Va a estrenar sus películas al tiempo en streaming y en salas. Ujú. De manera que eso es un golpe mortal un poco para las salas, porque evidentemente que la gente va, o sea, los cinéfilos y los viejitos nos gusta más meternos en la sala grande a oscuras y tener la pantalla enorme. Ese placer es muy difícil que no lo cambien, porque realmente es, o sea, uno, el cine de suspenso tiene que ser en pantalla enorme y con la sala a oscuras. Eso en pantallita o en el celular, esto no emociona para nada. Pero por el otro lado, cuando uno piensa, por ejemplo, lo que pasó con la última película de una colega colombiana que es Livia Estela Gómez, que hizo el del Quijote, y como estaban cerradas las salas, el cine colombiano tenía en promedio 5.000 espectadores. Era un desastre. El cine colombiano, excepto las películas de Dago y las películas, pues, sí, las de Dago de 25 de diciembre, que meten 1.000.000 de espectadores, pero si no, eran 5.000, 7.000. Y esta niña, con su película, que era gratis en streaming, tuvo 500.000 entradas. Entonces, hay algo que es que la gente va a tomar la costumbre de ver el cine en su pantalla de su casa, que ahora es tan fácil al televisor de la casa meterle el internet y ver pues en streaming todo eso. De manera que yo sí creo que va a cambiar mucho y que el cine colombiano, como no va a poder nunca hacer esas superproducciones de 70 milímetros, que parece en lo que se va a convertir el cine americano en producciones súper carísimas, superproducciones, Ujú. pues el cine colombiano yo creo que, y el cine latinoamericano, yo creo que buscaremos otros públicos que van a buscar un cine en español, un cine de nuestra cultura que lo pueden ver en su casa. Y Sí va a cambiar. la última pregunta sobre ese tema, Camila, es ¿cómo estamos en directores? ¿Cómo estamos en directoras? ¿Cómo estamos en productores en Colombia? ¿Están escaseando? A pesar que tenemos tantas facultades para que los chicos y las chicas estudien el cine, ¿tenemos un futuro promisorio? Sí, claro, es que a mí me tocó durante 20 años ser la única mujer que había hecho largometrajes para teatro, ¿no? Largometrajes argumentales. Hoy en día, con la creación bueno, cuando yo estuve en el ministerio había 36 entidades académicas que enseñaban cine o similares. Con toda esa cantidad de gente que ha salido, evidentemente que hay un enorme potencial en el cine colombiano, por una parte de directores de fotografía, de directores y directoras, pues, directores y directoras de fotografía, guionistas y actores y etcétera, de manera que hay una producción enorme. Es decir, hasta antes de la ley de cine, hasta antes del 2003, que es la ley de cine, se estaban haciendo más o menos 4 largometrajes al año en la década de los Ujú. 90. 4. Ahorita, antes de la pandemia, estábamos en 40 al año.
gracias a los estímulos del ministerio, a la ley de cine y al empuje que da toda esta gente joven, que hay una creatividad inmensa. Entonces yo creo que va a haber como para todo, va a haber para las pantallas y va a haber para internet, porque sí hay una nueva generación de muchísima gente haciendo todos los oficios. Hay muchas universidades que los están preparando y hay mucha gente que estudia afuera y que viene a Colombia y que aporta pues nuevas tecnologías y nuevas cosas. Yo soy muy optimista. A mí me da mucha lástima que como que nací muy antes, porque me hubiera encantado ahorita ser de los que tienen 20 años y comenzar a hacer cortos, pero bueno. Sí, yo no sé, Camila, usted nos decía que usted podía sentir el público, ¿cierto? En las salas de cine. ¿Cómo sintió este público viéndonos a todos a través de las pantallas pequeñitas? A toda hora nos tuvo aquí concentrados en sus relatos. Pues yo no veía sino 5 caritas, pero como los veía sonreír, entonces estaba más o menos tranquila. No sé Ah, bueno. cuántas personas estarían oyéndome decir loquinas. Pero los que vio estábamos todos cautivados con su relato. Bueno, Sí, estaban muy corrientes. muy bien. Nadie hizo mala Entonces, cara. absolutamente. Vamos a empezar a hacer el cierre ya de esta entrevista, Camila, sin quererlo, porque esto está muy bueno, pero empecemos, si le parece. Entonces empecemos con Adriana. Adriana. Bueno, creo que Camila nos deja hoy muchas enseñanzas. Lo Guerrero, como su nombre y como su apellido. Definitivamente una mujer guerrera que ha incidido en el cine y que pues hoy nos enseña que a todas las personas que nos están viendo hoy que definitivamente hay que perseverar, que no hay que pensar que porque te equivocas y te equivocas es una frustración, sino que es al contrario, es la manera en que cada vez más te vas acercando a tu propósito. Muchas gracias, Camila Lobo Guerrero. A ustedes, muchas gracias por la paciencia de haberme oído todo este rato largo. Sandra. No, yo me quedé admirada de ver ella todo lo que hizo para conseguir su propósito en la vida. Se estudió en la Universidad de los Andes, luego estudió una carrera, luego dijo, no, voy a estudiar esta otra. Se consiguió el modo, que me imagino que no fue fácil, se consiguió el modo de irse a París y cuando estaba allá dijo, no, pero es que venga, aquí hay algo que me está inspirando mejor. Llega a Colombia con su título, dice, y aquí no conozco a nadie y no tengo ni idea de este entorno, pues entonces cojo un avión o no sé en qué medio de transporte, cojo a mi hijo y ahí sí, como dicen las mamás campesinas boyacenses, cojo el chino, la maleta y me voy a buscar un poco la oportunidad. Y eso me parece súper valioso, súper valioso. Piensen en cualquier mujer colombiana que haga cualquier cosa, lo que a ustedes se les ocurra. Y piensen siempre cómo hoy existe un estigma incluso para contratar a las mujeres cuando tienen hijos. En las entrevistas de trabajo les preguntan, ¿y tiene hijos? Y entonces ya como que no hacen buena cara, ¿no? Entonces agarre el chino, coja la maleta, vaya y busque su ambiente y hágase la vida. Esa fue la enseñanza que me llevé, que es más valiosa porque es algo tangible, es algo que ella lo hizo en una época en que era difícil, con una profesión bastante compleja, porque recuerden ese relato inicial que ella nos hace y nos dice, mire, es que en esa época el cine era para estos hombres monos, grandes, con presencia, que hablaban de una manera, ¿sí? No era para la señora que está en su casa con su hijo, que vive en Bogotá, que fue a París, que tiene 3 profesiones. No, ese no era el momento para eso, pero ella no se atuvo a los obstáculos. Aquí hemos tenido mujeres valiosas y recuerdo en este momento una mujer que nos contaba también una historia, y es que ella se encontró, de golpe ella trabajaba en el servicio doméstico, encontró un libro que era con el que se trancaba la puerta en alguna casa y se llevó el libro. Y era un libro de economía
y ella empezó a hacer algo que hoy se llama el banco de alimentos a partir de las ideas que recogió en ese libro. Y por eso ese hábito que nos dice Camila aquí de la lectura es tan importante. Y miren, y me llevo como ese entorno familiar y lo importante que son nuestros papás. Ella dice, es que nuestra mamá nos formó en la lectura, leyéndonos un libro. Y miren cómo la vida tiene unos mensajes poderosos en cada cosa que hacemos. Y cada cosa que hacemos es muy importante. El libro que nos leyó la mamá cuando éramos niños, el buscar la oportunidad, ese tipo de cosas que son tan inspiradoras. Y me sorprendía cuando Camila decía, le preguntamos por el talento y yo no tengo. Por supuesto, miren sus talentos de relación, como ella con sus talentos de relación dice, como ahora que nos decía cómo relatar historias, escuchen a las personas, relaciónense con las personas. Esos talentos de relación y a esas personas que a veces les gusta relacionarse con otras, mire a dónde los pueden llevar. Los pueden llevar muy lejos siempre y cuando sepamos leer y seguir esa intuición de la que nos hablaba Camila. Yo me llevo muchos aprendizajes, pero así como para redondear, esos son los que me quedan ahí grabados y que los podemos estar empezando a aplicar. Ese escuchar la intuición, ese no restringirse, porque es que tengo un hijo, porque es que soy mujer, porque es que no conozco a nadie. Miren todos los restrictores que ella nos los narraba de esa forma tan tranquila, ¿cierto? Contándonos como una historia. Y miren todos esos restrictores y cómo ella los superó solamente pensando en, voy a hacer esto es lo que me gusta y siguiendo esa pasión que ella tiene por el cine y por el arte. Espectacular. Muchísimas gracias, Sandra. Y vamos con el cierre, ahora con Julián. Julián que me impresiona todos los días más con su música en la sección. Me encantó, Julián. Claro que sí. Y pues que este programa sea es un programa de homenaje a ti, Camila. Te reconocemos como una pionera en la producción de largometrajes y por supuesto en la dirección de largometrajes en el cine colombiano. Eres una pionera y al pionero siempre le toca más difícil, pero por eso es el pionero. Un gran saludo para ti, un reconocimiento especial y recíbelo con toda nuestra gratitud, nuestra y de toda nuestra audiencia. Muchas gracias. A ustedes les doy las gracias porque nunca pensé que sacaran tanto partido de los cuenticos míos y son de una inteligencia, ¿no? Pues Sandra, cómo y lo defino, cómo todos ustedes sacan lecciones de la nada, pero son geniales. Muchas gracias. Muy lindos, los felicito. Y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por acompañarnos en El Poder del Talento. Muchas personas nos siguieron y a ellos un saludo cordial. Los vamos a invitar para que el próximo sábado estén nuevamente con nosotros, con Julián, con Sandra, con Adriana y conmigo, con Roberto García, para que nos acompañen como siempre todos los sábados a esta misma hora, 10 de la mañana. Los vamos a estar esperando con otro personaje, así como Camila, una espectacular invitada en el día de hoy, a quien agradecemos, le reconocemos, como dice Julián, y la vamos a invitar en otra oportunidad para que sigamos hablando de cosas maravillosas y cosas buenas que haya hecho por el cine colombiano. Entonces, los vamos a dejar. Gracias, Camila, muy amable. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego.